Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul Specific Dexos 2 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Specific, la cual tiene una peculiaridad y es que solo homologa una norma de fabricante. En este caso la norma es la GM Dexos 2. Comenzamos con la ficha técnica. Nos indica que homologa la norma CAC3, la cual es obligatoria para poder homologar la norma Dexos 2, así como también la norma API SNCF. Nos indica que se trata de un SAE 5W30 con una densidad 20 grados de 850, viscosidad cinemática 40 grados 69,6, viscosidad cinemática a 100 grados 12, HTHS, que es una viscosidad que se obtiene sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 3,5, índice de viscosidad 170, punto de vertido, punto de congelación 36 grados bajo cero, punto de inflamación 232 grados, concentración de cenizas sulfatadas 0,78 y TBN, lo que es la reserva alcalina, da un valor 7,4. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que se han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, aparece un K7262387-1 con una concentración comprendida entre un 50 y un 100%, se trata de aceite base HC. Este mismo K se repite más abajo con una concentración más reducida, inferior al 2,5%, quiero pensar que es un aditivo que se ha diluido en base HC. También aparece otro K7262386-0, también una concentración muy reducida, también para diluir algunos tipos de aditivos. El resto de Ks hacen mención a aditivos utilizados como el calcio. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 68,12, viscosidad cinemática a 100 grados 11,75, muy fiel a lo que declara el fabricante. Índice de viscosidad 169, TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7,24, es un buen valor sin ser excepcional, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor de 1,6. En cuanto a la concentración de ceniza, 0,81, supera por una centésima el límite máximo que establece ACEA, pero no hay mayor inconveniente, estos no son valores absolutos. Punto de congelación, 39 grados bajo cero, punto de inflamación, 233 grados, muy fiel a lo que declara el fabricante. Capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 6.305 centipoises, sin problema entra dentro de un SAE 5W, y por desgracia en cuanto al porcentaje de evaporación no acá, así como también la concentración de azufre no se ha medido. Cuanto al molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, en este caso no se ha utilizado. Este es un aditivo que hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que como norma general ponen en torno a 100 partes por millón, otros que ponen concentraciones superiores en torno a 200, 500, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 974 y 1058. Tratándose de un aceite ACAC3, está bastante por encima de la media, está en valores de aceite full saps. Es una lástima que el laboratorio no haya medido la concentración de azufre, porque con tal concentración de fósforo casi que estaría en el límite máximo de ser un aceite ACA3B4. Como norma general, en este tipo de aceite ACAC3 la concentración de fósforo suele estar entre los 680, 700 hasta los 800, 850. Pero bueno, en este caso, tratándose de un aditivo antidesgaste, más vale que sobre y que no que falte. Boro hace función de dispersante, lleva tan solo 3, eso es prácticamente nada, es menos que homeopático, eso es una gota de agua en medio del océano. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 7, también es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente neutralizante, lleva 2167, que junto con el fósforo también, para tratarse de un aceite ACAC3 mid saps, pues tiene una concentración bastante elevada. Como norma general, este tipo de aceites llevan concentraciones comprendidas entre los 1400, 1500 hasta los 1800. Con todo y con ello, pese a llevar calcio por encima de la media, se han
mantenido en un límite de cenizas dentro de las tolerancias que establece ACAC3 de 0,81. En cuanto al wolframio, que también se conoce como tungsteno, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero no me suena que ningún modelo de Motul lo utilice. Como norma general es bastante común verlo en algunos modelos de Liqui Moly y Molygen nueva generación, así como también la nueva gama alta de Ravenol. Y en cuanto al titanio, tampoco se ha medido, pero estoy bastante convencido de que no lleva. El titanio como norma general lo suele utilizar principalmente Castrol en su gama alta. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, en este caso da un valor 15, es un valor muy bajo, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR. Aquí vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base. Hay dos crestas muy importantes a tener en cuenta, la que se forma en torno a 1750 está muy baja, unido también a un parámetro de oxidación de 15, este aceite no lleva éster como tal. Si este aceite llevase una concentración ya algo importante de éster, la cresta estaría por encima de la línea roja. Y la siguiente cresta también muy importante, la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal que la base predominante utilizada en este aceite es base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo el paquete de aditivos utilizado, que si bien no es nada original porque han ido a lo que funciona, sota, caballo y rey, fósforo, zinc y calcio, sí que lleva concentraciones anormalmente elevadas tratándose de un aceite ACAC3. Está a niveles prácticamente de un aceite ACA A3B4. Con todo y con ello, la concentración máxima de ceniza está dentro de los límites que establece ACAC3, en torno a 0,8, y pese a que la concentración de azufre no se ha medido, quiero pensar que se encuentra por debajo de 0,3. Esto es señal directa de que, pese a que, como he comentado, el paquete de aditivos no es nada original, sí que es de bastante calidad. En cuanto a las propiedades físicas, son todas muy correctas, no tiene nada a destacar especialmente, tampoco tiene ni mucho menos ningún tipo de carencia. Y en cuanto a la base HC, pues como se esperaba en este tipo de aceites Motul, pese a que él indica que es 100% sintético, no lo es. Se trata de un aceite base HC, por todos conocida, una base que cumple, pero es una de las bases más sencillas que se utiliza a día de hoy prácticamente en cualquier aceite de gama baja. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online, donde más barato se consigue es en torno a 26-27 euros aproximadamente, hasta unos 30-31 euros. Ya también depende si la tienda te incluye o no los gastos de envío. Pues teniendo en cuenta la calidad de la base, el paquete de aditivos y las especificaciones técnicas, está en su precio. Ahora vamos a pasar a la sección de las fotos que me enviáis a través de correo electrónico de vuestros vehículos y de los mantenimientos que les vais realizando. La primera foto es de un Seat León Cupra de nuestro suscriptor Roberto, el cual ha hecho recientemente un tratamiento cerámico. Es un 2000 TFSI al cual le ha hecho una repro y está en torno a los 360 caballos y los 500 Newton de par, que no es moco de pavo. Y para el mantenimiento ha utilizado el aceite del Ravenol VSW 0W30, el cual es un muy buen 0W30 con la norma BAG 504 y 507, del cual hice en su día una review. Arriba te dejo un link para que puedas ver el vídeo. La siguiente foto es de la Renault Traffic de nuestro suscriptor Justi. Es un 2000 diésel sin filtro de partículas. El código de motor es el M9R y ha utilizado un aditivo flux precambio de Bardal y como aceite ha utilizado el Mewin 5W40, que es todo un aceitazo. Posiblemente de la Renault Traffic con el mejor aceite que circula a día de hoy por nuestras carreteras. Aceite del cual también tengo una review hecha, arriba te dejo un link para que puedas ver el vídeo completo. Y por último y no menos importante, las fotos del León FRST de nuestro suscriptor Domin Méndez, que nos ha pasado fotos con los zapatos de invierno y los zapatos de verano. Monta un motor 2000 TDI de 150 caballos y para el mantenimiento ha utilizado un aditivo flux precambio de Liqui Moly.
En cuanto al aceite, he utilizado el Mobil 1 ESP 5W30, un muy buen aceite con una muy buena relación calidad-precio. Arriba te dejo un link para que puedas ver la review, y también he utilizado un par de aditivos del fabricante Archoil, del cual hablaré en futuros vídeos, ya que parece que tiene alguna cosita interesante. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Si quieres que en los próximos saque tu vehículo con el mantenimiento que le hayas realizado, el detallado o cualquier brico, me las puedes mandar por correo electrónico, indicándome sobre todo la motorización para que otros usuarios que vean el vídeo les pueda servir de ayuda a la hora de elegir un aceite. También recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link. Ya somos más de 650 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dar las gracias a todos los taberneros que apoyáis al canal, darle un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.